28M. Elecciones autonómicas y municipales. Cadena SER. Alberto Izquierdo, candidato del PAR al Gobierno de Aragón, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se distingue el aragonesismo ahora que todos se suben a este carro? ¿Hay algún manual de instrucciones para que no se pierdan los electores? El aragonesismo es algo que se lleva dentro. Cuando tú le cortas a un aragonesista del PAR como yo en un dedo, la sangre sale roja y amarilla. Es una broma que hago muchas veces. La de algunos sale azul y no se lo habían dicho a nadie, pero ahora todo el mundo lo ve. ¿Y eso cómo se traduce a la hora de votar? ¿Qué sigue defendiendo el PAR para los que nos ven y nos escuchan que no cambie, a pesar de sus turbulencias internas, las sentencias judiciales, las escisiones? ¿Cuáles son los principios clave de su programa? Somos el partido de la clase media y de la que quiere serlo, de los aragoneses, que son pymes, autónomos, pequeñas empresas que levantan la presión a cada día y lo que tratan es de sacar su negocio adelante. Somos un partido de centro, moderado, que pretende que Aragón crezca en España sin destruirla. Eso solo lo hace el partido de Aragones. ¿Y qué hace un agricultor como usted metido a político? Bueno, yo soy de los que piensa que las personas de abajo tienen que llegar arriba para cambiar las cosas. No puedo pretender que un funcionario, que un alto directivo entienda lo que pasa en un territorio despoblado como Teruel, Huesca o Zaragoza, ni entienda por qué hay gente que se marcha de Aragón, ni entienda por qué un joven no sigue viviendo en su pueblo porque no tiene vivienda. Si queremos cambiar las cosas, lo tenemos que hacer nosotros mismos, de abajo arriba. La política la hacen las personas y es importante que las personas que cada día levantan una persiana en esta comunidad autónoma, que tienen un negocio, que pagan un autónomo, se impliquen en la vida política. Fue el alcalde más joven de España cuando accedió a ser el primer edil de su pueblo, en Gúdar. Ahora solo tiene 39 años, sigue siendo joven. ¿La edad en política resta o suma? Resta. Cuando eres joven todo es mucho más difícil. ¿Así por qué? Pues porque los que no son tan jóvenes, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro del expresidente del Partido de Aragones, el señor Biel. A sus 1100 años sigue pensando que él es la única clave política en Aragón. Oiga, de campo, lo rural, de campo y agricultor, se lo pregunto porque ahora atraviesa esta campaña una sequía tremenda, lo rural tiene que impregnar también lo urbanita, porque da la sensación a veces que es al revés. ¿Hay ecologismo de salón que aborta proyectos o al revés, tiene que impregnarse de ecologismo lo rural también para sobrevivir? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es un binomio que tiene que trabajar en equipo y en este momento no hay. Hay una cosa muy chula que se llama el Orgullo Rural, que se está haciendo en muchos pueblos de la provincia de Teruel. Es una asociación que hace fiestas, que es muy moderna, con gente muy diversa. Yo creo que lo urbano se tiene que impregnar de lo rural, pero también lo rural de lo urbano. Pero no se pueden hacer las cosas en perjuicio de los demás, y eso es lo que está pasando. El interés de unos pocos no puede perjudicar a todo el resto. No se puede matar al sector primario haciendo cosas como permitir que el lobo campe a sus anchas, mate ovejas y haga que los ganaderos se tengan que retirar y buscarse otro trabajo. ¿Dónde hace más política Alberto Izquierdo? ¿Cuando recorre el territorio, cuando está en Zaragoza o cuando va para intentar relajarse al bar de su pueblo en Gúdar? ¿Qué le dicen los vecinos? Tengo la suerte de que mis vecinos no me hablan de política, hablamos de otras cosas porque yo creo que piensan que todos necesitamos relajarnos, pero yo creo que la gran política, la política real, es la que se hace yendo al territorio. Me da igual que sea el urbano que el rural, trabajando, estando con la gente, estando a pie de calle, hablando con un dueño de un bar y preguntándole qué está pasando, por qué paga el doble de energía eléctrica que antes, por qué no encuentra trabajadores, por qué cuando busca un camarero solo le dura un mes. ¿Qué está pasando en Aragón? ¿Qué está pasando en esta tierra para que los jóvenes se vayan y los mayores no se sientan a gusto? Algo estamos haciendo mal. Y para entender eso hay que hablar con la gente. Eso no se entiende en el Pignatelli con esos maravillosos trajes y esos maravillosos zapatos por los que pasean por la moqueta y se relacionan entre ellos y piensan que hablando entre ellos resuelven los problemas de la gente y la gente les escucha. Los problemas de la gente se resuelven sentándote a su lado y viendo qué está pasando. Pero usted también está en una institución, vicepreside hasta ahora, por lo menos en funciones, la Diputación Provincial de Teruel. ¿Cómo se concilian ambos mundos? Las diputaciones provinciales, esto se lo dirá el señor Lambán también, que también ha sido diputado provincial, son un mundo distinto. Los diputados provinciales son alcaldes, alcaldesas, concejales, que lo que hacen es trabajar por y para sus municipios. El despacho es lo menos importante en una diputación provincial, por lo menos así lo he vivido yo. Lo importante es hacer miles de kilómetros recorriendo el territorio y cuando te hablan del problema de un municipio, que ya lo conozcas y estés buscando una solución. Por eso las diputaciones provinciales son tan útiles y los alcaldes y las alcaldesas, los vecinos de los municipios,
las aprecian tanto porque cuando hay un problema concreto son las diputaciones las que llegan a él, porque están formadas por alcaldes, alcaldesas, concejales, por personas que sí viven en el territorio. Fíjese, hay una pregunta que no me la responde nadie, pero es fácil de saber. ¿Cuántos diputados de las Cortes de Aragón viven en un municipio de menos de 500 habitantes? Una para terminar, una película, un libro, una serie, una red social que hace cuando acaba el día de campaña. Una película vi hace poco, Asbestas, me gustó. Un libro, El arte de la guerra. Una red social, Facebook. Alberto Izquierdo, gracias por estar en la cadena SER. Gracias a vosotros.